Imagina a un hombre tan fuerte que, él solo, podía enfrentarse a bestias salvajes y derrotar a ejércitos enteros. Ese hombre se llamaba Sansón. Desde pequeño, fue elegido por Dios para ser un guerrero poderoso, alguien que liberaría a su pueblo de sus enemigos. Su fuerza era legendaria, algo que todos temían y admiraban al mismo tiempo. Los filisteos, enemigos del pueblo de Dios, temblaban al oír su nombre, porque sabían que nadie podía vencerlo. Pero, como todos nosotros, Sansón también tenía un punto débil. Era fuerte, sí, pero su confianza le llevó a bajar la guardia en la peor situación posible. Y fue ahí donde la historia dio un giro radical. Sansón conoció a una mujer llamada Dalila. Se enamoró de ella, sin saber que esa elección traería consecuencias graves. Dalila no era una mujer cualquiera, estaba dispuesta a traicionar a Sansón por dinero, a vender el secreto de su fuerza a los gobernantes filisteos. Estos gobernantes sabían que, para vencer a Sansón, necesitaban descubrir de dónde venía su increíble fuerza, y Dalila parecía ser la clave para resolver ese misterio. Ahora imagina el momento en que Sansón, confiando ciegamente en Dalila, empezó a compartir con ella los secretos que nunca deberían haber sido revelados. Fue un juego peligroso de confianza y manipulación, donde Sansón, sin darse cuenta, estaba a punto de perder todo lo que lo hacía especial. Esta es una lección que todos podemos aprender. Confiar en la persona equivocada puede llevarnos a una gran caída, sin importar lo fuertes que seamos. Esta es la historia de la vida de Sansón, el hombre que, al confiar en la persona equivocada, vio cómo su fuerza se convertía en debilidad y su poder en derrota. Pero, como veremos, esta historia no fue tan simple. Retrocedamos en el tiempo, a una época en la que el pueblo de Israel enfrentaba grandes dificultades. Imagina vivir en una tierra donde no tienes libertad, donde tus enemigos tienen el control de todo y de todos a tu alrededor. Esa era la realidad de los israelitas. Durante 40 años, 4 largas décadas, sufrieron a manos de un enemigo implacable, los filisteos. Fueron tiempos oscuros para Israel, tiempos de dolor, de miedo constante y de falta de esperanza. Pero, ¿por qué estaba pasando esto? La respuesta es profunda y tiene que ver con la relación del pueblo de Israel con Dios. Los israelitas se habían apartado de los caminos que Dios había trazado para ellos. Comenzaron a desobedecer las órdenes divinas, olvidando las promesas y la protección que Dios les había ofrecido. Y, como consecuencia de esa desobediencia, Dios permitió que los filisteos dominaran sobre ellos, una forma de mostrar al pueblo cuán equivocados estaban y cuánto necesitaban regresar al camino correcto. Los filisteos eran un pueblo guerrero, conocidos por su fuerza y crueldad. Eran un enemigo formidable, siempre listos para atacar, siempre listos para someter al pueblo de Israel. Durante esos 40 años, los israelitas sintieron en carne propia el peso de su desobediencia, viviendo bajo la opresión constante de los filisteos, sin ver una luz al final del túnel. Pero, incluso en ese escenario de desesperación, Dios no se olvidó de su pueblo. Tenía un plan que comenzaría con el nacimiento de un niño especial, destinado a cambiar la historia de Israel. Ese niño sería Sansón, y a través de él, Dios comenzaría a liberar a su pueblo de las manos de los filisteos. Pero antes de que todo esto sucediera, los israelitas necesitaban aprender una lección importante sobre la importancia de la obediencia y la fidelidad a Dios. Y así, en ese contexto de opresión y sufrimiento, comienza la historia de Sansón, el hombre que Dios levantaría para traer esperanza al pueblo de Israel. Una historia de fuerza, pero también de debilidad, de victoria, pero también de derrotas. Una historia que nos enseña sobre las consecuencias de nuestras elecciones y la misericordia de Dios, que siempre nos da una nueva oportunidad, incluso en los momentos más difíciles. En medio del sufrimiento y la opresión que el pueblo de Israel enfrentaba, algo extraordinario estaba a punto de suceder. En una pequeña ciudad, vivía un hombre llamado Manoa y su esposa. Eran una pareja sencilla, temerosa de Dios, pero cargaban con un pesado fardo. La esposa de Manoa no podía tener hijos. En esa época, esto se consideraba una gran tristeza, una señal de que algo faltaba en sus vidas. Sin embargo, lo que no sabían era que Dios tenía un plan especial para ellos, un plan que cambiaría la historia de Israel. En una ocasión, cuando la esposa de Manoa estaba sola, sucedió algo increíble. Un ángel del Señor se le apareció. Ahora,
Imagina el asombro y la sorpresa de esa mujer al ver a un mensajero celestial, trayendo una noticia tan inesperada. El ángel, con palabras de paz y poder, le dijo: «Tú, que hasta ahora no has podido tener hijos, quedarás embarazada y darás a luz un hijo. Ese hijo no sería un hijo común. Desde el principio, sería consagrado a Dios, apartado para un propósito especial. Sería un nazareo, alguien dedicado al servicio divino de una manera profunda y única». El ángel instruyó a la mujer que nunca cortara el cabello del niño, pues esa sería la señal de su consagración, un símbolo externo de su devoción a Dios y de la misión que llevaría. Pero lo más impresionante del mensaje del ángel fue la promesa que hizo sobre el futuro de ese niño. «Él comenzará a liberar a Israel de las manos de los filisteos», dijo el ángel. Aquel niño, aún no nacido, ya tenía un destino trazado, una misión grandiosa de ser el libertador del pueblo de Dios, que sufría bajo el yugo de los filisteos. Imagina el batiburrillo de emociones que invadió a la esposa de Manoa: alegría, esperanza, y quizás hasta un toque de miedo ante semejante responsabilidad. Cuando ella contó la noticia a su marido, Manoa, él también se quedó flipando y quiso saber más sobre cómo debían criar a ese hijo tan especial. Estaban a punto de recibir un regalazo de Dios, uno que no solo traería esperanza a su familia, sino a toda una nación. Y así, en medio de un contexto de desesperación y opresión, Dios comenzó a preparar la liberación de su pueblo, empezando con el nacimiento de Sansón, un hombre que sería dotado de una fuerza impresionante, pero también de desafíos que pondrían a prueba su fe y obediencia. Esta historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está currándoselo en segundo plano, preparando algo grande para aquellos que confían en Él. Con el paso de los años, el chaval Sansón creció. Pero no era un niño cualquiera. Desde el principio, había algo especial en él. Cada vez que sus padres lo miraban, recordaban las palabras del ángel, las promesas que trajo, y sabían que Dios tenía un propósito enorme para ese chico. Y a medida que Sansón se convertía en adulto, su destino empezaba a revelarse de manera espectacular. Sansón no solo creció en estatura, sino también en fuerza, una fuerza que no era de este mundo, una fuerza dada por Dios. Era tan potente que podía hacer cosas que parecían imposibles. Imagina ver a un joven enfrentándose a un león fiero con sus propias manos y salir victorioso, sin ni siquiera un rasguño. Ese fue solo uno de los muchos signos de la fuerza que Dios le había concedido. Pero no fue solo una vez que Sansón demostró su fuerza. Tenía un espíritu indomable, una valentía que no conocía límites. En otra ocasión, se enfrentó a un grupo de zorros. Ahora, imagina la habilidad y destreza necesarias para capturar a esos bichos rápidos y astutos. Sansón no solo los atrapó, sino que usó la situación para mandar un recado a sus enemigos. Y cuando se trataba de los filisteos, aquellos que oprimían a su pueblo, Sansón no mostraba piedad alguna. Con la misma fuerza con la que enfrentó a bestias salvajes, se enfrentó a un ejército entero. Y lo más impresionante, lo hizo sin utilizar ninguna arma, solo con sus propias manos. Para los filisteos, Sansón era un enemigo temible, alguien que parecía invencible, que desafiaba toda lógica y razón. Su fama comenzó a correr de boca en boca. Los israelitas veían en Sansón la esperanza de liberación que tanto esperaban, mientras que los filisteos temblaban de miedo con solo escuchar su nombre. ¿Cómo podía un hombre solo causar tanto estrago, derrotando enemigos y superando desafíos que ningún otro podría? Sansón era más que un guerrero. Era un símbolo viviente del poder de Dios, un recordatorio de que, cuando Dios elige a alguien para una misión, le da todas las herramientas necesarias para cumplir con ese propósito. Pero con esa fuerza extraordinaria, también venían grandes responsabilidades y desafíos que Sansón tendría que enfrentar a lo largo de su vida. Con cada victoria, Sansón demostraba que su fuerza no solo venía de sus músculos, sino del llamado divino que reposaba sobre él desde su nacimiento. Su historia es una prueba de que, cuando confiamos en Dios, podemos hacer cosas que van más allá de la comprensión humana. Sin embargo, esa misma fuerza que lo elevaba también sería puesta a prueba de maneras que ni él mismo podría imaginar. Y así, la historia de Sansón, el hombre más fuerte que jamás vivió, nos enseña sobre valentía, fe y el poder transformador de una vida dedicada al propósito divino. Sansón, conocido por su fuerza incomparable, se enamoró de una mujer llamada Dalila. Pero lo que Sansón no sabía era que Dalila había sido sobornada por los gobernadores filisteos,
quienes la convencieron para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón a cambio de una gran cantidad de pasta. Dalila, usando todo su encanto y persuasión, comenzó a sonsacar a Sansón sobre el secreto de su fuerza. Al principio, él la engañó, inventando historias sobre cómo podría ser derrotado, pero cada vez que Dalila probaba sus mentiras, Sansón se deshacía de las trampas fácilmente, frustrando a los filisteos. Sin embargo, Dalila no se rindió y, tras mucha insistencia y acusaciones de falta de confianza, Sansón finalmente cedió y reveló que su fuerza provenía de su cabello, que nunca había sido cortado debido a su voto de nazareo. Aprovechándose de la revelación, Dalila hizo que Sansón se quedara frito en su regazo y llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas. Cuando los filisteos llegaron, Sansón, ahora sin su fuerza, fue capturado sin dificultad. Intentó liberarse como de costumbre, pero descubrió que el Señor se había apartado de él. Esta traición llevó a la caída de Sansón, que fue apresado y humillado por sus enemigos. La historia resalta cómo, a pesar de su fuerza, Sansón fue derrotado por confiar en la persona equivocada, pero también prepara el terreno para una poderosa lección de redención que se desarrollará más adelante. Dalila, decidida a llevar a cabo su plan y recibir la recompensa de los filisteos, comenzó a intentar descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Sabía que no sería fácil, pues Sansón era un hombre astuto y sabía que su fuerza era algo sagrado, dado por Dios. Pero Dalila estaba dispuesta a usar todo su encanto y persistencia para desvelar ese misterio. En el primer intento, Dalila se acercó a Sansón con una dulzura y cariño aparentes, preguntando: «Sansón, si alguien quisiera atarte y dejarte indefenso, ¿qué debería hacer?». Sansón, tal vez desconfiado o simplemente vacilando con la situación, respondió: «Si me atan con 7 cuerdas de arco nuevas, que aún no se han secado, me debilitaré como cualquier otro hombre». Dalila, ansiosa por comprobar la respuesta, se puso manos a la obra de inmediato. Consiguió las cuerdas y, mientras Sansón dormía, lo ató con ellas. Luego, llamó a los filisteos, que estaban escondidos, listos para capturarlo. Sin embargo, cuando Dalila gritó que los filisteos estaban llegando, Sansón rompió las cuerdas con facilidad, como si fueran hilos de algodón. La fuerza de Sansón permanecía intacta, y Dalila se dio cuenta de que él no le había dicho la verdad. Pero Dalila no se dio por vencida. En su segundo intento, insistió con Sansón, utilizando un tono de enfado, como si él hubiera traicionado su confianza. Una vez más, le preguntó cómo podría ser sometido. Sansón, tal vez divirtiéndose con la situación o aún queriendo proteger su secreto, respondió: «Si me atan con cuerdas nuevas, que nunca hayan sido usadas, me debilitaré y me volveré como cualquier otro hombre». Dalila, con la misma determinación, consiguió las cuerdas nuevas y lo ató de nuevo mientras él dormía. Cuando los filisteos estaban listos para atacarlo, ella dio la señal. Pero, como antes, Sansón rompió las cuerdas sin esfuerzo, frustrando los planes de Dalila y los filisteos una vez más. No satisfecha y empezando a sentir la presión de la misión, Dalila lo intentó una tercera vez. Con una mezcla de seducción y manipulación emocional, presionó a Sansón para que revelara el verdadero secreto. Entonces él dijo: «Si entrelazas las 7 trenzas de mi cabello en un telar y las aseguras con un clavo, perderé mi fuerza». Dalila siguió las instrucciones, entrelazando el cabello de Sansón mientras dormía y asegurándolo al telar. Cuando los filisteos vinieron de nuevo, ella gritó que estaban llegando. Pero, para sorpresa de todos, Sansón se levantó, arrancando el clavo y el telar junto con sus trenzas, manteniendo su fuerza intacta. Estas 3 intentonas mostraron la persistencia de Dalila y la astucia de Sansón. Sabía que su fuerza era sagrada, un don de Dios, y no estaba dispuesto a entregarla fácilmente. Pero cada vez que jugaba con la verdad, Dalila se volvía más determinada, y el cerco alrededor de Sansón comenzaba a cerrarse, preparando el terreno para un desenlace dramático. Tras los intentos fallidos de Dalila para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón, decidió intensificar su estrategia. No solo lo presionaba con palabras, sino que también apelaba a sus sentimientos, cuestionando repetidamente su amor por ella. Cada palabra llevaba una insinuación sutil de que, si realmente la amaba, confiaría en ella sin reservas. Sin embargo, Sansón sabía que revelar el verdadero secreto podría significar su perdición, y por eso resistía. Pero Dalila era muy persistente, y día tras día, seguía cuestionándolo, sin descanso,
sin dejarle en paz. Cada vez que él evitaba el tema o inventaba otra mentira, ella volvía a insistir, con un tono de enfado y desconfianza. Esa insistencia continua fue desgastando a Sansón lentamente. Él, un hombre que había enfrentado leones y ejércitos con sus propias manos, ahora estaba siendo vencido por la persistencia de una mujer que amaba. Llegó un momento en el que Sansón ya no podía más. Exhausto y harto de tantas preguntas, finalmente cedió. Con un suspiro profundo y una mirada que reflejaba tanto el cansancio como la tristeza de renunciar a su secreto, le dijo a Dalila: «Nunca se ha cortado mi cabello, porque desde mi nacimiento he sido consagrado a Dios como nazareo. Si me cortan el pelo, mi fuerza me abandonará, y seré tan débil como cualquier otro hombre». Esa confesión fue un momento decisivo. Dalila, al escuchar esas palabras, supo inmediatamente que él estaba diciendo la verdad. Se dio cuenta de que, finalmente, tenía en sus manos el secreto que tanto buscaba. Ahora, tenía el poder de entregar a Sansón a sus enemigos, los filisteos, que la recompensarían generosamente. Sin embargo, en ese momento de revelación, Sansón quizás no comprendió completamente las consecuencias de sus palabras. Él, que siempre había sido tan fuerte e invencible, ahora había bajado la guardia, confiando su mayor secreto a alguien que no merecía esa confianza. La historia estaba a punto de tomar un giro trágico, pero aún había una lección poderosa que aprender sobre la verdadera fuente de fuerza y la importancia de confiar en el lugar correcto. Esa revelación no solo marcó el inicio de la caída de Sansón, sino que también sirvió como un recordatorio para todos nosotros sobre las trampas de la confianza mal colocada y el peligro de apartarse de los caminos de Dios. Con la verdad revelada y el secreto de Sansón finalmente conocido, Dalila no perdió tiempo. Sabía que había llegado el momento de ejecutar el plan que había sido tramado con los gobernadores filisteos. Sin dudarlo, preparó el escenario para el próximo acto de traición. Dalila hizo que Sansón se sintiera cómodo y relajado, como si no pasara nada. Con una sonrisa que ocultaba la traición inminente, lo hizo acostarse en su regazo. Sansón, confiando en ella y cansado de las constantes presiones, se quedó profundamente dormido, ajeno al peligro que se cernía sobre él. Mientras Sansón dormía plácidamente, Dalila actuó rápida y silenciosamente. Llamó a un hombre que estaba preparado para cortarle el cabello a Sansón, sabiendo que ese era el verdadero símbolo de su fuerza. Con un cuidado que ocultaba su intención traicionera, comenzó a cortar las 7 trenzas del cabello de Sansón, que nunca habían tocado unas tijeras desde su nacimiento. El silencio de la noche solo fue roto por el sonido de las tijeras y el susurro del viento. Cada mechón de cabello que caía simbolizaba un trozo de la fuerza y del propósito de Sansón, y mientras su pelo caía al suelo, también lo hacía el último vestigio de su invulnerabilidad. Una vez terminado el trabajo, Dalila dio la señal a los filisteos. Ellos, que habían esperado pacientemente, ahora se acercaban, listos para capturar a su enemigo. La traición estaba consumada, y los filisteos, ansiosos por su tan esperada victoria, invadieron la escena. Cuando Sansón despertó, no se dio cuenta de inmediato de lo que había sucedido. Se levantó con la misma confianza de siempre, pensando que podría enfrentarse a cualquier desafío, como lo había hecho tantas veces antes. Pero al intentar liberarse, descubrió que algo estaba muy mal. Sin la fuerza que antes lo sostenía, fue fácilmente dominado por los filisteos. Los filisteos lo agarraron, y rápidamente Sansón fue inmovilizado. Sus ojos, que habían visto a tantos enemigos y victorias, fueron cegados por los filisteos en un acto de crueldad. Lo encadenaron, cadenas que no solo simbolizaban su captura física, sino también la prisión de su libertad y de su fuerza divina. Ahora, Sansón estaba encadenado, incapaz de moverse, sin visión y sin la fuerza que un día lo hizo temido por todos. Dalila, al ver la escena, no mostró remordimiento. Su traición estaba consumada, y había cumplido su parte en el acuerdo con los filisteos. Para Sansón, la traición de Dalila no solo le trajo dolor físico, sino también una profunda sensación de desilusión y pérdida. La caída de un hombre que fue una leyenda de fuerza y coraje estaba ahora completa, y se encontraba a merced de sus enemigos, en un estado de desesperación que parecía insuperable. Esta traición de Dalila nos muestra las consecuencias devastadoras de confiar en la persona equivocada y cómo la fuerza y la confianza siempre deben estar fundamentadas en principios sólidos y verdaderos. La historia de Sansón,
con su fuerza y su debilidad, es un recordatorio poderoso de que incluso los más fuertes pueden caer si no mantienen su fe y vigilancia. Tras su traición y captura por los filisteos, Sansón fue llevado a un templo filisteo durante una gran fiesta en honor al dios Dagón. La ocasión era de celebración y burlas, donde el pueblo se regocijaba con la caída del héroe israelita, que ahora era visto como un trofeo. Sansón, ciego y encadenado, estaba siendo utilizado como objeto de ridículo y diversión para sus enemigos. En medio del tumulto y la fiesta, Sansón fue llevado ante los gobernadores filisteos y el pueblo. Lo colocaron entre dos grandes columnas que sostenían el templo, una posición estratégica que no era casualidad. Los filisteos querían exhibirlo en su totalidad, burlándose de él y de su fuerza perdida, como un ejemplo de su victoria sobre el Dios de Israel. Sintiendo el peso de la humillación y el dolor de su traición, Sansón decidió orar a Dios. Con un corazón lleno de arrepentimiento y una fe renovada, clamó al Señor: «Oh Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí. Por favor, dame fuerza solo una vez más, para que pueda vengarme de los filisteos por lo que hicieron a mis ojos». Esa oración fue un momento de gran emoción y poder. Sansón sintió una ola de fuerza, una última concesión de Dios. Con un vigor renovado, pidió a los muchachos que lo guiaban que lo colocaran entre las columnas centrales del templo, las mismas que sostenían toda la estructura. Con la ayuda de Dios, Sansón se preparó para su acto final. Puso sus manos en las columnas, sujetándolas con toda la fuerza que le fue concedida. El templo estaba repleto de filisteos, todos celebrando y burlándose, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Con un esfuerzo colosal, Sansón comenzó a empujar las columnas. Todo el templo empezó a temblar y a derrumbarse. Las columnas, que sostenían el inmenso peso del edificio, comenzaron a desestabilizarse. El sonido de piedras y madera rompiéndose resonó en la fiesta, transformando la celebración en caos y pánico. Sansón, con la última reserva de su fuerza, empujó las columnas, y con un grito de desesperación y determinación, las derribó por completo. El templo se desplomó sobre él y sobre todos los que estaban dentro, resultando en una destrucción masiva. El impacto fue devastador, y la estructura se vino abajo sobre los filisteos y sus líderes. En su muerte, Sansón logró lo que había prometido en su oración: mató a más filisteos que en toda su vida. Este acto final fue una poderosa demostración del poder de Dios y de la justicia divina, incluso ante la traición y el sufrimiento personal. La venganza de Sansón, aunque trágica y dramática, destaca la fuerza redentora de Dios y el hecho de que, incluso en nuestras mayores debilidades y momentos de traición, Dios puede darnos la fuerza para enfrentar los desafíos y cumplir su propósito. La historia bíblica de Sansón, con su caída y su poderosa venganza, nos recuerda que la verdadera fuerza viene de Dios y que la justicia divina se manifiesta de formas que muchas veces no podemos prever. Si te ha gustado este vídeo y quieres conocer otras historias bíblicas, haz clic en la tarjeta que está en tu pantalla ahora mismo para ver la historia de otro personaje bíblico. Nos vemos en el próximo vídeo.